procesado, harina más procesada que tiene, y nos dijeron que eso era bastante mejor que nuestro típico desayuno, en quienes comemos lo que comemos, y eso nos metieron en la cabeza, ¿no es cierto? Desayuno saludable, entonces todos somos de desayuno saludable. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes lo que ocurre en términos de esto que yo les decía ayer, que es el score de la dieta Pure, donde demostramos que si ustedes comen hasta 10% de grasa saturada de origen animal, tienen menos eventos que si solo comen 70% de hidratos de carbono. Entonces demostramos que comer un huevo diario, ¿cierto?, hasta 10 huevos por semana, tiene un efecto protector. Donde demostramos que tomar leche, inclusive leche entera, si ustedes toman con relación a los que no toman leche, tienen menos eventos cardiovasculares. Entonces se pudo hacer un score. Yo no tengo ahora tiempo para presentarlos, ¿cierto? La próxima los presentamos porque eso me parece que es interesante, donde ustedes, en la medida que alcanzan los 8 puntos, si alcanzaran todo lo que significa comer saludablemente, que es aquello que la naturaleza produce, no lo que el hombre produce, tienen un más riesgo. Tienen un menor riesgo. Miren ustedes, de los países de altos ingresos, el puntaje llega a 5.61, mientras miren en los países de bajos ingresos, esto queda apenas en 2.54. ¿Qué es lo que comen aquí? El 70% del ingreso dietético en términos energéticos en la población colombiana, el 70% proviene de hidratos de carbono. Ya está. Si yo tengo 70% de mi consumo promedio diario de energía que proviene de hidratos de carbono, me queda 30% para comer grasa, ¿cierto?, y proteína. Y lo que estoy comiendo es aproximadamente el 10% de proteína y el 20% de grasa, y grasa que viene fundamentalmente de aceites vegetales. Entonces ahí tienen ustedes problemas. No hay diferencias con actividad física mayormente, ¿cierto? Pero miren ustedes lo que ocurre con la excreción urinaria de sodio. También aquí tenemos esta gran diferencia. ¿Por qué? Porque aquí están los 40.000 chinos del Pure. Entonces, los 40.000 chinos del Pure, eso sí, comen una gran cantidad de sal por sobre de la recomendación dada, que es como ustedes sal como excreción urinaria de sodio entre 3 y 5 gramos, que es donde usted tiene el mejor efecto en términos de desenlaces cardiovasculares. Si usted come menos sodio, aumenta el riesgo. Si usted come más sodio, aumenta el riesgo también. Exactamente la curva J. Si tienen mucha hormona tiroidea, están enfermos. Si tienen poca hormona tiroidea, están enfermos también. E igual pasa con el asunto de sodio. Si tienen mucha ingesta de sodio, van a tener eso. Y también ustedes tienen, obviamente, alguna diferencia. Aquí la mayor diferencia, ya les digo, porque son los chinos aquellos que consumen más sodio. Pero vamos a ver en términos de los factores metabólicos, ¿cierto? Vean, índice de masa corporal es el promedio en los 155.000 individuos, pero claramente las diferencias aquí. Aquí el problema es que no tienen que comer, ¿no es cierto?, como ya vieron en el Pure Score. Entonces, obviamente, el problema del incremento en obesidad no es tan alto aquí. Vean ustedes el promedio que tienen. Pero se compensa en la relación cintura-cadera. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos? Tienen índice de masa corporal 23, pero están llenos ¿de qué? De grasa. ¿Y grasa que viene de dónde? De los hidratos de carbono que se están comiendo. Ese es el asunto, ustedes pueden ver claramente aquí. ¿Y cómo yo refuerzo eso? Ya vamos a ver más adelante cómo está en términos de eso. Pero miren ustedes, el problema del colesterol es un problema que atañe fundamentalmente a los países de altos ingresos. A nosotros nos atañe menos. Nuestro problema es con relación a colesterol no HDL, ¿cierto? Ahí tenemos ya una proporción más o menos similar a lo que yo tengo en esto, a pesar de que no es un grande problema todavía para nosotros esto. La hipertensión sí es un problema, ¿cierto? Pero el grande problema está relacionado a estos dos elementos fundamentales. Miren ustedes lo que tengo en términos de fuerza prensil. En los países de altos ingresos, yo tengo 35 de fuerza prensil, mientras esto en los países de bajos ingresos llega a 25. Ahí está la gran diferencia, ¿cierto? Y la otra gran diferencia, terrible, ¿cierto? Nadie se le ocurre que cuando está evaluando el riesgo, le ha de preguntar a la señora, ¿y en su casa con qué cocinan?
¿cierto? ¿Y en su casa con qué cocinan? Vean ustedes, la enorme diferencia que existe. Obviamente aquí, cero. A nadie se le ocurre que en una cocina de una familia media norteamericana están cocinando con carbón o están cocinando con leña. Miren lo que ocurre en India, Bangladesh, Pakistán. Aquí en nuestra zona rural, ¿cuántos todavía se cocina con gas? Y miren ustedes, es la mayor diferencia que encuentran en términos de presencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Tengo grandes diferencias en términos de impacto. Claro, yo voy a ver entonces el impacto. Miren, aquí tengo yo el riesgo, la asociación con enfermedad cardiovascular y con muerte. Ustedes tienen aquí, ¿cierto? Si yo tengo moderada actividad, este es el referente, ¿cierto? Y si tengo baja actividad. Sí, esto es algo importante. Pero miren lo que ocurre, y por esto las definiciones que hemos tomado a nivel de la Organización Mundial de la Salud en términos de qué hacer desde el punto de vista biológico. Entonces ya son 4 cosas, ustedes me han oído decir aquí en Guayaquil, hay 4 cosas que definimos a nivel de ese comité de la Organización Mundial de la Salud: erradique el tabaquismo, controle la presión arterial, controle los lípidos y tenga medicamentos para prevención secundaria cardiovascular, y así vamos a llegar al 25 por 25 o al 30%, o al 30 por 30. Pero no se nos ocurrió que tenemos que hacer estas otras cosas. Miren estas otras cosas. Ustedes tienen, ciertamente, en la medida en que ustedes tienen hipertensión, ¿cierto? Yo tengo un incremento casi del doble del riesgo de enfermedad cardiovascular. Para muerte un incremento del 41%, ¿cierto? Miren la diabetes, cómo me incrementa la enfermedad cardiovascular y la muerte total. Y aquí tengo lo que me ocurre en términos de no HDL colesterol, ¿cierto? Pero ¿dónde yo encuentro las mayores diferencias? Ciertamente están en hechos que no son solo biológicos. Mire, educación, aquí tienen ustedes, ¿cierto? En términos de, si yo no tengo educación, para muerte por cualquier causa, el tener una educación o no educación o solo primaria, miren ustedes cómo me incrementa en 68% el riesgo de mortalidad de cualquier causa, ¿cierto? Y cuando voy a ver aquí la fuerza prensil, vean ustedes cómo tengo yo un incremento desde el quintil más alto hacia el quintil más bajo en términos de eventos cardiovasculares y de muerte total. Ya está. Entonces, a ver, ustedes, yo les puedo dar la referencia de qué es lo que utilizamos en términos del dinamómetro para que lo puedan tener y para que lo puedan utilizar. Yo creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer. La sociedad de endotelio debería comenzar a hacer ese esfuerzo de poder tener, nosotros lo estamos utilizando más o menos de rutina, y ahora lo van a hacer con el PIUR acá en Ecuador. Ya Camilo Félix recibió como 15 dinamómetros para comenzar a hacer la evaluación de esta cuestión, porque esto es lo que pasa. Entonces, si yo fuera ministro de Salud y tengo que resolver el problema de las enfermedades cardiovasculares, ciertamente tengo que tomar prioridades, y mi prioridad es diferente. Si yo estoy viviendo en Canadá, que es el país de altos ingresos de Norteamérica que está involucrado, si yo estoy viviendo en Colombia o en Brasil, o si yo estoy viviendo en Ecuador. Estos datos todavía no son de Ecuador. Si yo estoy viviendo en India. Ciertamente el problema fundamental, miren acá, que yo tengo es con la utilización de leña y de carbón para cocinar. Entonces tengo que resolver el problema ahí. Yo tengo que hacer una sustitución de esos combustibles dentro de casa. ¿Para qué? Para evitar infarto, accidente cerebrovascular, ¿cierto? Es para eso. Obviamente, cuando veo en términos generales, porque aquí estoy hablando efectivamente solo de enfermedad cardiovascular, pero si hablo de muerte total, también. Miren ustedes, para muerte total. Es decir, si yo me centro en lo de cardiovascular, el primer problema que tengo que resolver es eso. Y luego, ¿qué tengo otro problema a resolver? Problema de baja educación. Este no es un problema a resolverse a nivel de los países ricos, es un problema que yo tengo que resolver aquí, en los países de bajos ingresos. Miren ustedes cómo cambia la visión, y ustedes me dirán, doctor, yo no vine aquí a una clase de economía o de economía política, yo vine aquí a recibir una conferencia de salud.
Pero si yo no manejo estas cosas, no voy a poder resolver realmente los problemas de salud pública que tengo. Muy bien, yo vamos terminando con esta diapositiva, que yo creo que es realmente lo que durante cerca de 25 años ya hemos venido manteniendo. No todos los resultados que se obtienen de estudios epidemiológicos y clínicos en los países desarrollados es necesariamente válido y aplicable a los países del tercer mundo. Ustedes me oyeron decir antes de irme de Ecuador, la conclusión clara de los estudios que hicimos con preeclampsia es que para ustedes prevenir la preeclampsia lo que tienen que hacer es montar un adecuado sistema de control prenatal. Y eso no es un problema solo del equipo médico, es un problema de la sociedad en su conjunto. Exactamente lo mismo está ocurriendo con las enfermedades crónicas no transmisibles. Vean ustedes, aquí está hecho un ranking de acuerdo a los países, cuáles son los principales problemas que tienen. Ciertamente a nivel mundial el problema general es hipertensión y yo tengo que mejorar ese problema y es por eso que estamos con HARS, con Resolve. A propósito, HARS se ha aflojado ahora un poco por el cambio de autoridades a nivel del ministerio, pero ya tengo entendido que están retomando la implementación de algo que Antonio decía, que finalmente va a ser la salida. Terapia combinada, dosis fija a todo individuo que tiene más de 140/90, ¿cierto? Independientemente del riesgo, para llegar a unos niveles de presión arterial de 130/85, a dosis media para evitar efectos secundarios, y eso hay que implementarse con un tratamiento, con un algoritmo estandarizado, como el de la tuberculosis. Yo trato igual aquí, trato igual allá. La buena noticia fue, hace 15 días que estuvimos en Ginebra, que al fin logramos que la Organización Mundial de la Salud incluyera en su listado de medicamentos básicos a una combinación a dosis fija. ¿Y cuál fue la combinación? Pues un ARA-2, que es el más económico, telmisartán más hidroclorotiazida o telmisartán más amlodipina. 40-80 de eso. Así que eso va a ser un poco la idea, basados en el modelo de la tuberculosis. Yo trato la tuberculosis exactamente aquí en Guayaquil como en la Cochinchina y los resultados han sido buenos. Es un poco más complicado con relación a hipertensión, pero para atención primaria lo que se propone es un algoritmo estandarizado. Comencemos con tratamiento a dosis fija, todo individuo con más de 140/90, llevémosle a 130/85 y veamos si eso va a producir un efecto beneficioso. Y ya desde el punto de vista de salud pública, ciertamente miren lo que yo tengo que hacer en un país con las características como Ecuador, ciertamente yo tendré que ver cómo está el asunto de con lo que yo cocino dentro de casa, ¿cierto? Cómo está el asunto de mi educación, cómo está el problema de la fuerza muscular, que es a lo que me invitaron. Termino retomando esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo me siento muy contento porque aquí es un trabajo con los hijos biológicos y con los hijos putativos, ¿cierto? Que trabajan con nosotros, donde la propuesta es lo que tenemos que superar es esto, este es el problema. Aquí quizá desde el punto de vista de equipo de salud no podemos hacer mucha cosa, tenemos que conocer e influir, desde aquí sí podemos hacer cosas. Si ustedes tienen poca masa muscular y mucha adiposidad, lo que están es inflamados y lo que yo tengo que buscar es antiinflamación y el mejor antiinflamatorio son precisamente las mioquinas antiinflamatorias que son producidas a nivel del propio músculo. Este es mi correo electrónico, siempre a las órdenes, y si hay alguna… preguntas quedaron para el final. Muchas gracias, te dejo 6 minutos de recuperar para no haber comentado antes. Gracias. Excelente exposición del doctor Patricio López Jaramillo. Como ya comentó, las preguntas tanto de hipertensión arterial como los temas de sobrepeso, obesidad y diabetes las haremos en la tarde durante las mesas de controversia de diabetes e hipertensión. Ahora continuamos con el doctor Guillermo Pierres. El doctor Guillermo Pierres es profesor de medicina en la Universidad de Emory. Nos va a tratar de cuál es el flujograma de tratamiento del diabético tipo 2, recomendaciones del experto.
señala, con esto pasa hacia atrás y hacia adelante. Yo hablé ayer. Sí, Listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Tengo 2 charlas. La primera va a ser no insulinas, medicamentos orales e inyectables. Y la siguiente va a ser cómo comenzar y actualizar los tratamientos con insulina. Como presenté el día de ayer, tengo que decir que estos son mis posibles conflictos de interés. Soy editor de una revista de BMJ Diabetes y hacemos estudios de investigación, los cuales las 4 compañías que nos dan soporte ahora están ahí. Y nuevamente pido disculpas que mis diapositivas son en inglés, pero es más fácil para mí. Y lo que voy a tratar de hablar es por qué razón utilizamos los medicamentos orales y cuáles son los medicamentos orales que debemos, en qué orden debemos usarlos, ¿no? ¿Verdad? Y esto es debido a los mecanismos de acción, costo, efectividad y más que nada seguridad. Y yo soy miembro del comité que escribe las guías de la Asociación Americana de Diabetes y soy el chairman de la Asociación de Endocrino que hace las guías de diabetes. Pero lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver con esas instituciones, son mis criterios y no represento a ellas el día de hoy. Entonces, comencemos con los objetivos de tratamiento, ¿no es verdad? Como endocrinólogo yo sigo el ADA, la Asociación Americana de Diabetes y el Colegio de Endocrinos. Pero ustedes, los médicos primarios, son los que realmente manejan a la diabetes. Y aquí tienen el Colegio de Médicos de los Americanos, el American College of